¿Qué harías si un médico, con la voz quebrada por la costumbre de dar malas noticias, te mirara a los ojos y dijera que ya no hay nada que hacer? ¿Te resignarías a la lógica fría de las máquinas? ¿O escucharías esa voz interna, suave pero firme, que te dice, «¿Todavía no?» Era una tarde gris, de esas en que el hospital parece un barco perdido en la niebla. Los pasillos estaban vacíos, las luces parpadeaban y el sonido de los monitores cardíacos formaba un coro de latidos cansados. En la habitación 307, el aire olía a desinfectante y esperanza marchita. Ahí, entre las sábanas arrugadas, yacía don Ernesto, un hombre de 73 años, antiguo carpintero de manos fuertes y corazón bondadoso. Hacía semanas que su cuerpo había dicho basta. Los médicos lo sabían, su familia también. Solo él parecía no aceptarlo del todo. Tenía la mirada fija en el crucifijo que colgaba sobre su cama. Cada tanto movía los labios en silencio. Nadie oía lo que decía, pero si uno se acercaba lo suficiente, podía sentir una vibración de fe, como un susurro que se escapaba de otro mundo. El doctor Ramírez había sido claro esa mañana. Sus órganos ya no responden. Debemos prepararnos para el final. Dijo final con esa distancia que aprenden los que han visto morir a muchos. Pero para don Ernesto, esa palabra no tenía poder. Él creía en otro tipo de final, uno que empezaba con la muerte y terminaba con la vida. Su hija, María Elena, no podía contener las lágrimas. Llevaba días sin dormir, sentada junto a la cama de su padre, sosteniendo su mano como si pudiera retenerlo por pura voluntad. «Papá», susurró, «ya puedes descansar si quieres». Él la miró con ternura y le respondió con un hilo de voz, «No, hija, aún no escuché la última palabra de Dios». Afuera, el cielo se abría en una tormenta. Cada trueno resonaba como un recordatorio del poder que no se puede medir con instrumentos. Una enfermera pasó frente a la puerta y se detuvo un instante. Se llamaba Lucía. Tenía apenas 30 años, pero ya había visto demasiadas despedidas. Sin embargo, algo en la mirada de ese hombre la hizo detenerse. Entró despacio, casi sin hacer ruido, y le acomodó la almohada. «¿Cómo se siente, don Ernesto?», preguntó con una sonrisa cansada. «Siento que él está aquí», contestó él, mirando al techo como si hablara con alguien invisible. Lucía tragó saliva. No sabía por qué, pero aquellas palabras le tocaron algo profundo. Ella también había perdido la fe hacía tiempo, después de ver morir a un niño que cuidó con todo el alma. Desde entonces, había aprendido a no creer demasiado. Pero esa noche, al mirar el crucifijo en las manos de Ernesto, algo dentro de ella se estremeció. El reloj marcaba las 9. El hospital se sumía en un silencio apenas interrumpido por los pitidos del monitor y el zumbido de los fluorescentes. Lucía terminó su turno, pero en lugar de irse se quedó unos minutos más en la habitación. Se sentó al borde de la cama y tomó la mano del anciano. «¿Quiere que recemos juntos?», preguntó casi sin pensar. Don Ernesto sonrió débilmente. «Si el hospital no lo permite, lo haremos en silencio. Dios escucha incluso lo que no se dice». Ella asintió, cerró los ojos y por primera vez en años oró. No pidió milagros ni curas imposibles. Solo pidió que, si había algo que aprender esa noche, lo aprendiera sin miedo. El viento soplaba contra las ventanas. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró de golpe. Lucía sintió un escalofrío, pero no soltó la mano del paciente. Rezaron así, en silencio, mientras las máquinas seguían marcando los segundos de la vida. Minutos después, el doctor Ramírez volvió para revisar los signos. Su rostro serio no mostraba emociones. «¿Siguen despiertos?», dijo, mirando a Lucía. «Sí, doctor», respondió ella. Él quiso rezar un poco. El médico suspiró. «No pierda su tiempo, enfermera. Lo que mantiene a este hombre con vida no es la fe, es la máquina, y eso pronto se acaba». Lucía bajó la cabeza, pero don Ernesto, aún con los ojos cerrados, murmuró: «Doctor, usted ve las cifras, pero Dios ve el alma». Ramírez no respondió, solo salió de la habitación, molesto, tal vez incómodo. La noche cayó completa. Lucía se levantó y apagó la luz principal, dejando encendida solo la lámpara del rincón.
El crucifijo brillaba débilmente con la sombra de la bombilla, proyectando en la pared una cruz que parecía moverse con el vaivén del monitor. Y entonces ocurrió algo que ella nunca olvidaría. El pitido del aparato comenzó a desacelerar como un corazón que se rinde. El número descendió, el sonido se hizo irregular. Lucía apretó la mano del anciano. «Don Ernesto», susurró con angustia. Él abrió los ojos apenas y dijo con voz apenas audible: «No temas, solo él decide el último latido». El monitor lanzó una línea recta. La enfermera llamó de inmediato al equipo de emergencia. El cuarto se llenó de pasos, luces, órdenes. Pero mientras todos trataban de reanimarlo, Lucía sintió una paz extraña. No era resignación, era otra cosa. Algo que le decía que aquello no era el final, sino un comienzo que aún nadie entendía. Cuando el reloj marcó las 10, el silencio volvió. El cuerpo del anciano reposaba inmóvil. Los médicos bajaron la cabeza. Lucía, con lágrimas en los ojos, se quedó a solas unos segundos más. Le acarició el rostro y susurró: «Si realmente estás con él, pídele que me enseñe a creer otra vez». Y en ese instante lo juraría con el alma. El crucifijo en su mano pareció brillar, un destello leve, como si una chispa de cielo se hubiera encendido solo para ella. ¿Fue la luz? ¿Fue su fe? Nadie lo sabe. Pero esa noche, mientras salía del cuarto 307, algo dentro de Lucía había cambiado. Había sentido que la historia no terminaba ahí, porque cuando el corazón humano se atreve a creer, hasta el silencio del hospital puede volverse una promesa. El amanecer entró tímido por las ventanas del hospital, bañando los pasillos con una luz fría y pálida. Era el tipo de claridad que no calienta, solo revela. Lucía caminaba en silencio, con los ojos hinchados por la noche que no había dormido. En su mente, el crucifijo de don Ernesto seguía brillando, como si una parte de aquella habitación se le hubiera quedado prendida en el alma. Cuando llegó a la estación de enfermería, el murmullo de las conversaciones la sacó de sus pensamientos. «¿Ya lo llevaron a la morgue?», preguntó uno de los camilleros, sin levantar la vista de los papeles. «Sí, hace una hora», respondió otra enfermera. «Pobre señor, al final solo quedaron sus cosas». Lucía sintió un nudo en la garganta. No quiso participar de la charla. Tomó la bandeja de medicinas y siguió su recorrido. Pero al pasar frente al cuarto 307, no pudo evitar mirar hacia adentro. El lecho estaba vacío, las sábanas limpias, el aire sin peso. Aún así, se detuvo un instante. Algo en ese lugar la retenía, como si el silencio guardara un secreto. Cerró los ojos y recordó el instante en que don Ernesto le tomó la mano, justo antes de que el monitor marcara la línea recta. «Solo él decide el último latido», había dicho, y ese eco no la dejaba en paz. A media mañana, mientras entregaba informes en el área de cuidados intensivos, el doctor Ramírez apareció con el rostro tenso. Llevaba una carpeta bajo el brazo y el gesto de quien carga con más dudas que respuestas. «Lucía», la llamó con voz baja, «necesito hablar contigo un momento». Ella lo siguió hasta un pasillo apartado. El médico miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «Anoche algo pasó», dijo finalmente. Lucía lo miró sin comprender. «¿A qué se refiere, doctor?». Él bajó la voz aún más. «El cuerpo del señor Ernesto no está en la morgue». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Cómo que no está?», preguntó apenas respirando. «Desapareció», respondió Ramírez con una mezcla de desconcierto y enojo. «Los de mantenimiento dicen que lo trasladaron, pero nadie sabe quién firmó la orden». Un silencio largo cayó entre los dos. Podía escucharse el zumbido del aire acondicionado, el paso distante de un carrito. «Tal vez», balbuceó Lucía, «tal vez hubo un error». Ramírez negó con la cabeza. «En este hospital no hay errores de ese tipo. Todo queda registrado, cada movimiento, cada firma. Y sin embargo, no hay rastro». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si tenía miedo o esperanza. «¿Y qué cree usted que pasó, doctor?». Él la miró fijo, con la seriedad de quien no quiere decir lo que piensa. «No lo sé, pero algo no encaja». Horas más tarde, mientras el hospital retomaba su ritmo habitual, una noticia empezó a correr entre los pasillos como un rumor imposible. Un hombre anciano,
había sido visto caminando cerca de la capilla del hospital, envuelto en una bata blanca. Los guardias no lo encontraron, pero varios pacientes aseguraron haberlo visto. Uno de ellos, una mujer mayor en silla de ruedas, juraba haber hablado con él. «Me tomó la mano», dijo a una enfermera. «Me dijo que no tuviera miedo, que el dolor también se cura con el alma». Luego sonrió y se fue. Lucía escuchó aquello y sintió cómo el aire se le quedaba corto. Su mente luchaba entre la razón y la fe, entre el deber y el misterio. Al caer la tarde, decidió bajar sola a la morgue. No tenía permiso, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Los pasillos del sótano eran fríos, húmedos, llenos de ecos. Caminó entre las sombras hasta llegar a la puerta metálica. Al abrirla, el olor la golpeó. Dentro, los cuerpos reposaban bajo sábanas numeradas. Revisó los registros una y otra vez. El nombre de Ernesto no aparecía en ningún listado. Sintió las manos temblorosas. «Dios mío», susurró, «¿qué está pasando aquí?». Cuando salió del sótano, encontró a Ramírez esperándola. «Fui a buscarte», dijo con un tono extraño. «Ven conmigo». Subieron juntos hasta la sala de archivos. El doctor colocó sobre la mesa la carpeta que había llevado consigo desde la mañana. «Este es el informe clínico de anoche», explicó. «La última lectura del monitor, las notas de enfermería, los signos vitales». Lucía hojeó los papeles. Todo parecía en orden, hasta que vio la última página. Era un reporte digital impreso a las 22:06, firmado por el propio Ramírez. En el apartado de hora de defunción aparecía una línea vacía. «No pude escribirla», confesó el médico bajando la vista, «porque cuando fui a hacerlo, el monitor volvió a marcar pulso». Lucía levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué? ¿Cómo que volvió a marcar? Pensé que era una falla del sistema», dijo él, «pero el registro electrónico lo confirma. Hubo actividad cardíaca. Solo por unos segundos. Un silencio sagrado llenó la sala. Ninguno de los dos supo qué decir. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza, como si dentro de su pecho se despertara algo dormido. Ramírez respiró hondo. «Ya informé a la dirección. Dijeron que no se hable del tema, que ese documento se archive, que no salga de aquí». «¿Y por qué?», preguntó ella con incredulidad. «Porque no hay explicación, y cuando no hay explicación, prefieren el silencio». Lucía apretó los labios. En sus ojos había una mezcla de asombro y rebeldía. «Tal vez no la hay para ustedes», dijo con voz temblorosa, «pero yo la vi, lo sentí. Esa noche, doctor, algo pasó en esa habitación, algo que no se puede esconder en una carpeta». Ramírez la miró en silencio, sin poder responder. Por primera vez en muchos años, el médico que no creía en milagros no supo cómo defender su escepticismo. Lucía tomó el informe entre sus manos y lo sostuvo contra su pecho. No sabía qué haría con él, pero una certeza ardía en su corazón. Aquello no era el fin de una historia. Era el principio de un misterio que nadie, ni siquiera la ciencia, podría borrar. Esa noche, mientras el hospital volvía a cubrirse de sombras, Lucía regresó al cuarto 307. Sobre la mesa, encontró algo que no estaba ahí antes. El crucifijo de don Ernesto, limpio, brillante, como si lo hubieran dejado a propósito. Lo tomó con cuidado y al hacerlo, sintió un calor suave recorrerle las manos. Cerró los ojos y una lágrima cayó, no de tristeza, sino de una certeza profunda, imposible de explicar, porque a veces lo que los hospitales intentan esconder es precisamente lo que más revela la presencia de lo divino. La noche respiraba pesada sobre el hospital. Afuera, la lluvia caía como un murmullo interminable, golpeando los ventanales con la paciencia del tiempo. En el interior, el silencio era casi religioso. Lucía caminaba por los pasillos desiertos con el crucifijo de don Ernesto apretado entre los dedos. Cada paso resonaba en el piso frío, como si el eco respondiera a sus pensamientos. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez una señal, tal vez solo la certeza de que no estaba perdiendo la razón. Pero algo dentro de ella, una fe que renacía tímida, temblorosa, le decía que el alma de ese hombre no había partido del todo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto 307. La abrió lentamente. El olor a desinfectante la envolvió, familiar y punzante.
Todo estaba igual que antes. La cama perfectamente tendida, el monitor apagado, la lámpara del rincón encendida. Sin embargo, en el aire flotaba algo distinto. Una calma que no pertenecía a ese lugar. Lucía se sentó al borde de la cama y dejó el crucifijo sobre la sábana. Si estás aquí, si realmente fue tu fe la que desafió la muerte, dame una señal, susurró. Durante unos segundos no pasó nada, solo el sonido lejano de la lluvia. Pero luego, el monitor, desconectado, sin cables, sin energía, emitió un pitido breve, un destello en su pantalla apagada. Lucía se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. «No puede ser», murmuró, llevándose una mano al pecho. El pitido se repitió una vez más, y después todo volvió al silencio. Ella temblaba. No era miedo, era algo más profundo, una sensación de presencia, de acompañamiento. El golpe de una puerta la hizo girar. El doctor Ramírez apareció en el umbral, empapado, con la expresión tensa. «¿Qué hace aquí, Lucía?», preguntó intentando sonar firme, pero su voz traicionaba un temblor. «No podía dormir», respondió ella, con honestidad. «Tenía que volver. Algo me trajo». El médico miró la cama, el crucifijo, luego a ella. «Esto debe parar», dijo en tono bajo. «La dirección ordenó cerrar este caso. No hay nada más que investigar». Lucía lo miró a los ojos. «¿Y si sí lo hay?», preguntó con una fuerza que no sabía que tenía. «¿Y si esto no terminó?». Ramírez respiró hondo, cansado. «Tú no entiendes. Si esto se sabe, si el informe se filtra, el hospital quedará en ridículo. Dirán que somos supersticiosos, que falsificamos los registros. Yo podría perder mi licencia». Ella bajó la vista hacia el crucifijo. Lo tomó entre sus manos y lo levantó, como si lo ofreciera a la oscuridad del cuarto. «Doctor», dijo suavemente, «usted ha salvado cuerpos toda su vida. Pero, ¿cuándo fue la última vez que intentó salvar un alma?». Él la observó en silencio, como si aquellas palabras lo hubieran golpeado. Durante un instante, pareció querer decir algo, pero no lo hizo. Se acercó a la ventana, corrió un poco la cortina y miró hacia la lluvia. «Cuando era joven», dijo de pronto, «yo también creía. Pensaba que Dios trabajaba a través de nuestras manos, pero después de tantos pacientes, de tantas muertes, uno aprende que no todos los rezos tienen respuesta». Lucía dio un paso hacia él. «Tal vez sí la tienen», susurró, «solo que no siempre es la que esperamos». Ramírez se volvió, sorprendido por la serenidad en su voz. «¿Tú crees que lo que ocurrió anoche fue un milagro?». «No lo creo. Lo sé. Yo lo sentí». El médico apartó la mirada, como si no pudiera sostener la intensidad de esa fe recién nacida. «¿Y si lo fue?», murmuró. «¿Por qué precisamente aquí, en este hospital, entre estas paredes grises donde lo único que queda es dolor?». Lucía sonrió levemente. «Porque Dios también visita los lugares donde nadie espera verlo». Un trueno retumbó afuera. En ese momento, un enfermero irrumpió en el pasillo, golpeando la puerta. «Doctor Ramírez, venga rápido», gritó, jadeando. «Tiene que ver esto». Ambos salieron apresurados. Siguieron al enfermero hasta el primer piso, donde varios médicos y pacientes se habían reunido en torno a la pequeña capilla del hospital. En el altar, junto al banco donde solían dejar flores, había una figura de espaldas. Era un hombre alto de bata blanca, encorvado ligeramente sosteniendo un rosario. Lucía sintió que el aire se detenía. «No puede ser», susurró. El hombre se volvió lentamente. Su rostro, delgado y sereno, estaba cubierto por una luz tenue. Los ojos, cansados pero vivos, eran inconfundibles. Era él. Era don Ernesto. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se persignaron, otros se quedaron paralizados. El doctor Ramírez dio un paso al frente, incrédulo. Esto no es posible. Usted estaba...». Ernesto levantó la mano, pidiendo silencio. «No temas, hijo», dijo con voz tranquila. «Nadie muere antes de escuchar lo que Dios tiene para decirle». Lucía sintió que las lágrimas le corrían sin poder detenerlas. Caminó hasta él y lo abrazó sin pensar. Su cuerpo era cálido, real, vivo. No era una visión. Ramírez se quedó quieto, incapaz de moverse. Don Ernesto lo miró con ternura. «Doctor», dijo, «usted me dio por muerto, pero fue su corazón el que necesitaba resucitar».
La ciencia hace su parte, pero el milagro siempre llega por otra puerta. El silencio era tan profundo que se podía oír el golpeteo de la lluvia contra el techo. Lucía apenas respiraba. Ernesto miró alrededor hacia los pacientes que se asomaban desde el pasillo. No escondan lo que pasó aquí, continuó. Lo que se intenta ocultar en la oscuridad, Dios lo revela con luz. Este hospital verá más que curas, verá fe. Y dicho eso, sus ojos se alzaron al crucifijo que Lucía todavía sostenía. Sonrió, como quien se despide sabiendo que ha cumplido su misión. Luego dio un paso atrás, y mientras la luz de la capilla titilaba, su figura pareció disolverse, suave, como humo que se eleva. El crucifijo en las manos de Lucía ardió brevemente con un resplandor dorado. El silencio volvió. Don Ernesto ya no estaba. El doctor Ramírez cayó de rodillas. Yo lo vi, dijo con la voz rota. Lo vi con mis propios ojos. Lucía lo tomó del hombro. No era necesario verlo, doctor, susurró. Solo había que creer. Y mientras afuera la lluvia empezaba a cesar, el primer rayo de sol entró por el ventanal de la capilla, iluminando el crucifijo como si el cielo mismo confirmara que, efectivamente, lo imposible había sucedido. El amanecer siguiente trajo una quietud extraña. El hospital entero parecía contener la respiración, como si las paredes mismas supieran que habían sido testigos de algo que desafiaba toda lógica. Nadie hablaba en voz alta. Algunos evitaban cruzar miradas, otros se persignaban al pasar frente a la capilla. Era como si un rumor sagrado recorriera los pasillos. El hombre que había muerto volvió a caminar. Lucía llegó temprano, no había dormido. Llevaba el crucifijo bajo la bata, junto al corazón, y cada vez que lo tocaba sentía un calor leve, un pulso que no era suyo. Al entrar, varias miradas se posaron en ella. La gente sabía, de algún modo, que su nombre estaba unido a ese misterio. En la estación de enfermería, los murmullos se apagaron cuando apareció el director del hospital. Un hombre alto, de traje gris y semblante impenetrable. Detrás de él venía el doctor Ramírez, con el rostro serio, las manos cruzadas. «Enfermera Lucía Hernández», dijo el director con tono grave, «acompáñenos, por favor». El corazón de ella dio un salto, pero mantuvo la calma. Los siguió hasta la sala de juntas, donde un grupo de médicos los esperaba. Sobre la mesa había una carpeta, la misma que contenía el informe clínico de don Ernesto. «Nos informaron», comenzó el director, «que anoche ocurrieron hechos fuera de lo común. Usted y el doctor Ramírez estuvieron presentes. Quiero saber exactamente qué pasó». Lucía respiró hondo. No podía mentir. «Señor, anoche en la capilla vimos al señor Ernesto, con vida. Caminó, habló, luego desapareció». Un murmullo recorrió la sala. Algunos médicos intercambiaron miradas escépticas, otros bajaron la cabeza. El director se recostó en su silla. «¿Desapareció?», repitió con incredulidad. «Sí», respondió Lucía con voz firme. «Lo vi con mis propios ojos. Y no fui la única». El director miró a Ramírez. «¿Y usted, doctor, confirma esa versión?». Ramírez dudó. Por un segundo, su mirada buscó la de Lucía. Luego asintió lentamente. «Sí, lo vi. No puedo explicarlo, pero fue real». El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, tenso como el director se levantó. «Esto no puede salir del hospital. Ni una palabra a la prensa ni a los pacientes. Si alguien pregunta, diremos que fue una confusión. ¿Entendido?». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué ocultarlo?», preguntó temblando de indignación. «¿Por qué esconder algo que podría devolver la fe a tanta gente?». El director golpeó la mesa. «Porque no somos una iglesia, somos un hospital. Aquí tratamos enfermedades, no milagros». Ramírez bajó la cabeza, en silencio. Pero Lucía no se movió. «Con respeto, señor», dijo. «Usted puede archivar los papeles, pero no puede archivar lo que Dios hace». El director la miró con frialdad. «Considérese suspendida». La frase cayó como una piedra. Lucía se quedó quieta, sin lágrimas, sin rabia, solo una calma que no entendía. Tomó el crucifijo bajo su bata, lo apretó contra el pecho y murmuró: «Si esto es lo que cuesta decir la verdad, la pagaré con gusto». Salió de la sala con la cabeza erguida. Detrás de ella, Ramírez la alcanzó en el pasillo. «Lucía», dijo con voz baja.
Lo siento. Intenté hablar por ti, pero no escuchan. Ella lo miró con ternura. No se preocupe, doctor. La verdad siempre encuentra su camino. El día transcurrió lento. En cada rincón del hospital, los rumores crecían. Algunos decían haber visto una luz salir de la capilla durante la madrugada. Otros juraban que el crucifijo de don Ernesto brillaba cada noche, como una llama pequeña. Esa tarde, Lucía fue a despedirse de los pacientes que cuidaba. Una anciana con oxígeno tomó su mano y le dijo: «No deje de rezar, mija. Usted tiene algo que no se aprende en la universidad. Fe en los imposibles». Lucía sonrió. «No soy yo, doña Rosa. Es él, que nunca deja de escucharnos». Al salir del hospital, el cielo se abría entre nubes. La lluvia había cesado y un rayo de luz se filtraba entre los árboles, dorando todo a su paso. Lucía caminó hacia la pequeña capilla exterior, esa que casi nadie visitaba. Se arrodilló frente al altar y dejó el crucifijo sobre la mesa. «Gracias, Señor», susurró. «Si me quitaron el uniforme, fue para vestirme con tu propósito». En ese instante, una voz detrás de ella la hizo girar. Era el doctor Ramírez. «No puedo quedarme callado», dijo. «Anoche, después de que todos se fueron, revisé el archivo digital. El sistema registró algo más». «¿Qué cosa?», preguntó Lucía, con el corazón acelerado. «Un nuevo informe. Automático, sin firma. Fechado hoy a las 6 de la mañana. Sacó una hoja doblada del bolsillo y se la entregó. Lucía la abrió con manos temblorosas. En el encabezado decía: «Paciente, Ernesto Salgado. Estado actual, vivo. Alta médica aprobada». Lucía lo miró sin poder hablar. Esto es imposible», Ramírez asintió. «Sí, y por eso mismo no pienso esconderlo más». Se quedaron un momento en silencio. Luego Lucía colocó el crucifijo sobre la hoja y dijo con voz firme: «Entonces que se sepa, que todos vean que Dios también escribe en los archivos de los hombres». El viento sopló fuerte y una de las velas de la capilla se encendió sola, con una llama clara y serena. Los dos se miraron comprendiendo sin palabras. Afuera, un grupo de enfermeras caminaba hacia la salida. Una de ellas, al ver el resplandor desde la capilla, se detuvo. «Mira», dijo a su compañera. «Parece que ahí dentro alguien encendió la esperanza». Lucía cerró los ojos y sonrió. No sabía qué vendría después: suspensión, rechazo, tal vez el olvido. Pero algo dentro de ella estaba más vivo que nunca, porque cuando la verdad de un milagro toca el alma de los hombres, ni el miedo ni las órdenes pueden apagar su luz. Y esa luz, pequeña pero firme, empezaba a extenderse por todo el hospital, como un amanecer que ya nadie podría detener. La noticia se esparció como una corriente invisible. Nadie sabía exactamente cómo había salido del hospital, pero en cuestión de horas, el nombre de don Ernesto Salgado ya circulaba entre los pasillos, las calles cercanas y hasta en las redes sociales. Algunos decían que era un fraude, otros que era un milagro, pero los que lo habían visto con sus propios ojos guardaban un silencio reverente, como si pronunciarlo fuera tocar lo sagrado. Lucía estaba en casa, sentada junto a la ventana, mirando cómo la luz del atardecer teñía de oro los techos del barrio. En su regazo, el crucifijo de don Ernesto descansaba brillante, y ella, sin querer, lo acariciaba como quien acaricia una promesa. Habían pasado 3 días desde su suspensión. 3 días de preguntas, de llamados que no atendía, de noches en vela preguntándose qué haría ahora. Una tarde, mientras preparaba café, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró al doctor Ramírez con una carpeta en la mano y una mirada que mezclaba miedo y determinación. «Lucía», dijo sin rodeos, «vinieron a buscar el informe. Quieren destruirlo». Ella frunció el ceño. «¿Quiénes?». «La dirección, el consejo médico y probablemente alguien más arriba. Dicen que el documento daña la reputación del hospital». Lucía lo observó en silencio. En su interior, algo ardía, no de rabia, sino de propósito. «Entonces tenemos que protegerlo», dijo finalmente. «No podemos dejar que lo entierren como si no hubiera pasado». Ramírez asintió. «Lo sé, pero si lo hacemos, ambos podemos perder todo». «Ya lo perdí todo, doctor, menos mi fe, y eso nadie puede quitármelo». Se miraron un momento, con esa complicidad que solo tienen quienes han visto lo imposible
y han decidido creerlo. Esa misma noche se reunieron en la capilla del hospital. Era tarde, el silencio pesaba, y la luz de las velas proyectaba sombras que se movían como almas antiguas. Lucía colocó el crucifijo sobre el altar. Ramírez puso la carpeta a su lado. «Si esto es obra de Dios», dijo ella, «Él sabrá qué hacer con la verdad». Justo cuando terminó de hablar, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta. Las llamas vacilaron y una de las hojas de la carpeta se deslizó hasta el suelo. Lucía se agachó para recogerla y se detuvo. En la parte inferior del papel, donde antes había un espacio en blanco, ahora había una firma, una que ninguno de los dos había visto antes. «¿Qué dice ahí?», preguntó Ramírez acercándose. Lucía leyó en voz baja, con el pulso acelerado: «Aprobado por intervención extraordinaria, caso cerrado por voluntad divina». Los dos se miraron, sin saber si reír o llorar. «Esto», balbuceó Ramírez, «esto no estaba aquí antes». Lucía sonrió. «No, doctor, pero ahora sí, y eso basta». Al día siguiente, una carta oficial llegó al hospital. Venía firmada por la dirección central. En ella se informaba que la suspensión de Lucía quedaba revocada por revisión del caso y que el doctor Ramírez sería restituido como jefe de unidad. Nadie dio explicaciones, nadie preguntó, pero entre el personal se empezó a decir que alguien muy arriba había intervenido. Lucía volvió a su puesto con humildad. Los pacientes la saludaban con sonrisas y bendiciones. Algunos tocaban su mano como si en ella habitara algo más que ciencia, y ella no los corregía. Sabía que lo que sentían no era por ella, sino por la fe que había regresado al hospital. Una tarde, mientras organizaba medicamentos, una enfermera joven se acercó. «Señorita Lucía», dijo tímidamente, «¿es verdad lo del paciente que volvió a la vida?». Lucía la miró y sonrió con dulzura. «La verdad, hija, es que a veces los cuerpos descansan, pero las almas siguen trabajando». La chica sonrió, con los ojos brillando de esperanza. Esa noche, Ramírez pasó por el cuarto 307. Entró despacio, como quien visita una tumba sagrada. Todo estaba igual: la cama, la lámpara, el silencio. Pero en la mesa había algo nuevo, un pequeño sobre blanco, con su nombre escrito a mano. Lo abrió lentamente. Dentro había una nota, escrita con letra firme y sencilla: «Doctor, no se preocupe por entender, solo siga curando con el corazón. Nos volveremos a ver cuando la ciencia y la fe se den la mano». Ramírez apretó la carta contra el pecho y sintió las lágrimas caer sin vergüenza. Por primera vez en muchos años, se arrodilló, no para pedir, sino para agradecer. A la mañana siguiente, cuando Lucía llegó, encontró al doctor de pie frente al altar de la capilla. Tenía el crucifijo entre las manos. «Pensé que ya no creía», le dijo ella sonriendo. Él la miró con los ojos llenos de una paz que no se compra ni se enseña. «No creía, hasta que vi lo que Dios hace cuando uno se rinde». En ese momento, las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar. Afuera, el cielo amanecía limpio y una bandada de aves cruzaba en formación, como si anunciara que algo había sido restaurado. Lucía levantó la mirada al crucifijo, ahora colgado en el altar del hospital. «¿Sabes, doctor?», dijo en voz baja, «tal vez el milagro no fue que don Ernesto reviviera, tal vez el milagro fue que todos nosotros despertamos». Ramírez asintió. «Despertamos», repitió, «y ojalá no volvamos a dormir». El sonido de los monitores, las voces, los pasos, todo parecía distinto. No porque el hospital hubiera cambiado, sino porque cada rincón estaba impregnado de una certeza nueva, que la fe, cuando se atreve a quedarse, convierte cualquier lugar, incluso un pasillo de hospital, en un templo donde lo imposible se hace verdad. El tiempo pasó, pero el eco de aquel milagro no se apagó. El Hospital San Gabriel volvió a su rutina, los pasillos se llenaron otra vez de pasos, llantos y esperanzas que iban y venían como olas. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un lugar de diagnósticos y máquinas. Era un sitio donde las oraciones también encontraban su espacio entre los suspiros. Lucía caminaba cada mañana con el mismo uniforme de siempre, pero con otro brillo en los ojos. Donde antes había cansancio, ahora había propósito. Muchos pacientes la reconocían y le pedían que orara con ellos.
Ella nunca se negaba. Había aprendido que la fe no necesitaba permisos, solo sinceridad. Un día, mientras revisaba a una niña recién operada, la pequeña le preguntó con inocencia: ¿Es cierto que usted vio a un señor que volvió del cielo? Lucía sonrió y le acomodó el suero. No lo volvió del cielo, mi amor. Solo fue que Dios no había terminado con él. La niña cerró los ojos y murmuró: entonces, cuando yo tenga miedo, también le voy a decir a Dios que no termine conmigo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Le tomó la mano y la besó suavemente. Hazlo, y verás que Él siempre escucha. Esa noche, cuando todos se habían ido, Lucía subió a la azotea del hospital. Desde allí se veía toda la ciudad, llena de luces pequeñas como velas en la distancia. El viento le acariciaba el rostro y por un momento pensó en don Ernesto. ¿Dónde estarás ahora?, susurró. Siento que sigues aquí entre nosotros. El sonido de una puerta la sobresaltó. Era el doctor Ramírez. Siempre vienes aquí, dijo. ¿Sabes que desde esta terraza se ven las estrellas justo sobre la capilla? Lucía sonrió. Por eso vengo. Me gusta pensar que desde allá arriba alguien también nos está mirando. El médico se acercó y se apoyó en la baranda. He pensado mucho en lo que pasó, Lucía. Intenté buscar una explicación científica, pero cada intento me lleva de vuelta al mismo punto. No la hay. Ella lo miró con ternura. Tal vez no necesitas explicarlo, doctor. Solo vivirlo. Ramírez asintió, y por primera vez en mucho tiempo se permitió una sonrisa franca. ¿Sabes qué me dijeron hoy los residentes?, comentó. Que el hospital se siente distinto, que hay menos miedo en los pacientes, menos desesperanza. Lucía se rió con suavidad. Tal vez el milagro fue contagioso. El médico se quedó en silencio unos segundos y luego añadió: he decidido reabrir la capilla, oficialmente. La dirección lo aprobó. Dicen que después de lo que pasó no pueden seguir negando el consuelo espiritual. Lucía lo miró sorprendida. ¿De verdad? Sí, confirmó él. Y quiero que seas tú quien la bendiga el primer día. Ella llevó una mano al corazón. No soy sacerdote, doctor. No, respondió él con una sonrisa. Pero tienes lo que muchos perdieron: fe en lo invisible. Y eso basta. Lucía bajó la mirada, conmovida. ¿Y el crucifijo? Ya está en su lugar, dijo Ramírez. En el altar. Lo pulimos, pero la luz que tiene no viene del metal. Ambos quedaron mirando el horizonte, donde el amanecer comenzaba a despuntar. Era un día nuevo, pero el aire tenía algo distinto, más limpio, como si el cielo se abriera un poco más. Horas después, la capilla volvió a llenarse. Pacientes en sillas de ruedas, médicos, enfermeras, camilleros, todos se reunieron en silencio. Lucía caminó hasta el frente con el crucifijo en las manos. Lo alzó hacia la cruz vacía del altar y lo colocó allí despacio. Una ráfaga de luz atravesó el ventanal y se posó justo sobre él. Nadie habló, nadie se movió. Solo se escuchaban los sollozos de quienes, sin entender, sabían que estaban ante algo santo. Lucía levantó la vista. Señor, dijo en voz baja pero clara, este lugar vuelve a ser tuyo. En cada enfermo, en cada médico cansado, en cada lágrima, vuelve a habitar aquí. El doctor Ramírez cerró los ojos. Una lágrima le cayó sobre la bata. Amén, susurró. De pronto, el sonido de los monitores del área cercana comenzó a cambiar. Un pitido más rápido, más firme. Las enfermeras corrieron. Un paciente, que llevaba días sin responder, había abierto los ojos. «¡Está consciente!», gritó una de ellas. Todos se miraron. Algunos se taparon la boca. Lucía no se movió. Sabía que no era coincidencia. El doctor Ramírez tomó aire y murmuró: «Otra vez», justo cuando nadie lo esperaba. Lucía cerró los ojos y, sin darse cuenta, una sonrisa se dibujó en su rostro. «No es otra vez, doctor. Es siempre. Dios nunca llega tarde. Solo espera que le creamos». El crucifijo, sobre el altar, brilló una vez más. No con resplandor humano, sino con esa luz suave que acaricia y no ciega, que promete y no engaña. Esa noche, mientras el hospital dormía, la enfermera Lucía escribió en su cuaderno una sola frase: «Hay cosas que la ciencia calla, no por miedo, sino por respeto. Y en ese silencio Dios habla». Luego cerró los ojos agradecida. En algún lugar del cielo una estrella pareció parpadear.
como si don Ernesto respondiera desde donde todo comenzó. Y así, entre bisturís y oraciones, entre informes y milagros, el hospital, que una vez quiso esconder un misterio, terminó convirtiéndose en testimonio vivo de que cuando la fe y la ciencia dejan de pelear, el milagro encuentra su casa. El tiempo siguió su curso, pero aquel milagro ya formaba parte de la historia del hospital. Se contaba en voz baja entre turnos y pasillos, como una leyenda que nadie se atrevía a negar del todo. Los nuevos médicos la escuchaban con escepticismo, las enfermeras más viejas, con lágrimas en los ojos, y aunque la dirección nunca lo admitió oficialmente, todos sabían que algo imposible había sucedido en el cuarto 307. Lucía había vuelto a su rutina, pero ya no era la misma. Cada gesto suyo tenía una suavidad distinta, como si supiera que las manos pueden curar más cuando también rezan. Llevaba el crucifijo de don Ernesto siempre colgado al cuello, y cada vez que entraba a una habitación, los pacientes la miraban con confianza. Algunos decían que su presencia calmaba el dolor, que su voz tenía algo que sanaba sin medicina. Una tarde, un grupo de periodistas llegó al hospital. Querían hacer un reportaje sobre la enfermera del milagro. Lucía se negó. «No se trata de mí», dijo con humildad. «Se trata de lo que Dios hizo, y eso no cabe en cámaras ni titulares». Aún así, la historia siguió corriendo. Gente de pueblos vecinos comenzó a llegar a la capilla del hospital, a dejar flores, a encender velas, a pedir por sus enfermos. Muchos no sabían ni el nombre del paciente que había vuelto a la vida. Solo sabían que ahí, entre esas paredes, algo divino había tocado la tierra. El doctor Ramírez, por su parte, se había transformado también. Ya no era el médico frío y distante de antes. En cada diagnóstico, en cada conversación con las familias, había aprendido a decir una frase que jamás imaginó pronunciar. La ciencia hará todo lo posible y Dios lo imposible. Una noche, mientras revisaba informes en su oficina, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una hoja sencilla con una frase escrita a mano. Cuando el milagro toca a un médico, la medicina se vuelve un acto de fe. No había firma, pero el doctor supo que era un mensaje para él. Esa misma semana, el hospital recibió una carta del Vaticano. No hablaba de beatificaciones ni de juicios divinos, sino de reconocimiento espiritual. Decía: «El caso del señor Ernesto Salgado será considerado como un testimonio de fe. A veces, el cielo elige hablar a través de hospitales». Lucía leyó la carta con los ojos llenos de lágrimas. No por orgullo, sino por gratitud. Se arrodilló frente al altar, sola, cuando todos se habían ido, y susurró: «Gracias, Señor, no por lo que hiciste, sino por permitirme verlo». La luz de las velas bailaba en las paredes, y por un momento creyó sentir el olor a madera que siempre acompañaba a don Ernesto. Sonrió. «Sé que sigues aquí», murmuró. «Tal vez no en cuerpo, pero sí en cada persona que vuelve a creer». Al día siguiente, llegó al hospital una joven madre con un bebé enfermo. Los médicos decían que su situación era crítica, y la mujer, desesperada, pidió hablar con Lucía. «Me dijeron que usted sabe orar por los que ya no tienen esperanza», le dijo entre sollozos. «Por favor, ayúdeme». Lucía la abrazó sin decir palabra. Entraron juntas al pequeño oratorio y se arrodillaron frente al crucifijo. La enfermera colocó una mano sobre la cabeza del bebé y comenzó a orar en silencio. No pidió un milagro, solo la voluntad de Dios. Esa noche, el bebé respiró mejor. Al amanecer, su fiebre había desaparecido. Los médicos no entendían cómo. La madre cayó de rodillas, llorando. «Gracias, Dios mío», repetía una y otra vez. Lucía se apartó en silencio, sabiendo que aquello no necesitaba explicación. Era solo un recordatorio más de que la fe sigue actuando donde los hombres se rinden. Días después, Ramírez la encontró en la capilla. «Lucía», dijo con voz serena, «quiero que sepas algo. Estoy escribiendo un informe nuevo, no para el hospital, sino para mí. Se llama El caso del alma curada». Ella lo miró con una sonrisa cálida. «¿Y de qué trata?» «De nosotros. De cómo un médico que no creía aprendió a escuchar los silencios de Dios». Lucía bajó la cabeza, conmovida. «Entonces ya no fue solo un milagro, doctor. Fue una conversión». Ramírez asintió. «Y eso, Lucía,
Es el milagro más grande de todos. El sonido de las campanas interrumpió el momento. Afuera, en la entrada del hospital, una multitud se reunía para rezar. Habían traído flores, velas y una pequeña placa de bronce. En ella se leía: aquí donde la ciencia cayó, la fe habló más fuerte. Lucía y el doctor salieron a ver. La gente cantaba, algunos lloraban, otros levantaban las manos al cielo. No era fanatismo, era agradecimiento puro, esa gratitud que nace cuando uno sabe que fue testigo de algo sagrado. Entre la multitud, un niño se acercó a Lucía y le entregó una rosa blanca. Mi abuela dice que usted es la enfermera de los milagros, dijo con inocencia. Lucía acarició su cabello. No, hijo, yo solo cuido a los que Dios toca. El niño sonrió y corrió hacia su madre. Lucía levantó la mirada al cielo y vio una nube con forma de cruz recortándose contra el azul. Un rayo de luz cayó justo sobre la capilla. Ramírez la observó y dijo en voz baja: ¿sabes? Creo que don Ernesto no se fue del todo. Lucía respondió sin apartar la vista del cielo: no, doctor, solo cambió de guardia. Y en ese instante, como un suspiro que el viento llevó lejos, ambos sintieron algo que no podían explicar. Una paz inmensa, suave, envolvente. El tipo de paz que solo se siente cuando uno comprende que Dios no necesita pruebas, solo corazones dispuestos. Así, entre rezos y sonrisas, el Hospital San Gabriel siguió su vida. Pero desde aquel día, nadie volvió a pronunciar la frase «no hay nada que hacer», porque todos sabían que mientras existiera fe, siempre habría algo más por esperar. El aniversario del milagro se acercaba. Había pasado exactamente un año desde aquella noche en que el corazón de don Ernesto volvió a latir sin explicación. El Hospital San Gabriel se preparaba en silencio. No había carteles ni actos oficiales, pero todos sabían que ese día no era como los demás. En el aire flotaba una mezcla de gratitud, nostalgia y fe. Lucía se despertó antes del amanecer. Había soñado con don Ernesto. Lo había visto sonriendo, sentado en una banca de madera, rodeado de luz. No le dijo nada, solo la miró con ternura y asintió como quien confirma que todo está bien. Despertó con los ojos húmedos y el corazón ligero. Al llegar al hospital, el ambiente era distinto. En la entrada principal, alguien había dejado una vela encendida y un ramo de flores blancas. No había firma, solo una nota, por el hombre que volvió a la vida y por quienes aprendieron a creer. Lucía sonrió. Sabía que ese simple gesto valía más que cualquier reconocimiento. Caminó por los pasillos saludando a cada enfermo, a cada enfermera. Nadie mencionaba el milagro abiertamente, pero todos lo llevaban en la mirada. A media mañana, el doctor Ramírez fue a buscarla. «Ven conmigo», le dijo. «Quiero mostrarte algo». La llevó hasta la nueva sala de cuidados paliativos. En la pared, justo frente a la entrada, colgaba una placa dorada con un grabado sencillo: Sala Ernesto Salgado, donde la fe y la ciencia se dieron la mano. Lucía llevó una mano a la boca, conmovida. «¿Quién hizo esto?» «El personal. Todos quisimos recordarlo así», respondió Ramírez. «No como un misterio sin explicación, sino como un regalo que nos cambió para siempre». Ella no pudo contener las lágrimas. Tocó la placa con los dedos y sintió que algo vibraba como si el metal tuviera alma. «Gracias, doctor», dijo en voz baja. «No por la placa, sino por creer». Ramírez sonrió. «Creer fue fácil, Lucía. Lo difícil fue aceptar que Dios me eligiera a mí para verlo». Pasaron los días y el hospital empezó a llenarse de visitantes. Personas enfermas, familias enteras, sacerdotes, médicos de otros lugares, todos venían a conocer el cuarto del milagro. La dirección, que antes quería esconder la historia, ahora la preservaba con respeto. El 307 ya no era solo una habitación, se había convertido en un santuario silencioso, un lugar donde muchos iban a orar, otros a llorar, y algunos solo a agradecer por estar vivos. Una tarde, una mujer anciana entró en la capilla mientras Lucía limpiaba los bancos. «¿Es usted la enfermera que estuvo con él?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señora». «¿Lo conoció?». La mujer asintió. «Era mi hermano», dijo, conteniendo las lágrimas. «Ernesto siempre decía que moriría viendo un milagro,
Nunca imaginé que el milagro sería él. Lucía la abrazó sin pensarlo. La anciana lloró en silencio sobre su hombro. Gracias por no rendirse con él, susurró. Gracias por haber creído cuando todos lo dieron por perdido. Lucía no respondió. Solo levantó la mirada hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar y pensó que, al final, todo lo que había hecho fue escuchar una voz que no venía del mundo. Esa noche, el doctor Ramírez se quedó hasta tarde revisando los archivos digitales. Entre los registros antiguos encontró algo que lo dejó inmóvil, un archivo sin nombre, fechado el día del milagro. Lo abrió. En la pantalla, una sola línea de texto. El que cree ya ha sido sanado. Durante varios minutos no pudo moverse. No era posible que aquel archivo existiera. No estaba firmado, no tenía origen en el sistema. Sin embargo, ahí estaba. Copió la frase en una hoja de papel y se la llevó a Lucía. «Mira esto», le dijo con voz baja. Ella lo leyó y una paz profunda la envolvió. «Entonces todo tiene sentido», murmuró. Dios no quería que guardáramos el milagro. Quería que lo recordáramos. A la mañana siguiente, colocaron esa frase bajo el crucifijo de la capilla, escrita en letras pequeñas de bronce. Cada persona que entraba podía leerla y de algún modo sentirse parte de ella. Con el paso de las semanas, algo nuevo comenzó a ocurrir. Los pacientes más graves, los que llegaban sin esperanza, pedían ser trasladados cerca del 307. Ahí se respira fe, decían. Los médicos, incluso los más escépticos, notaban algo distinto. Los enfermos mejoraban más rápido, el ambiente era más sereno, los familiares lloraban menos. Lucía solía pasar por esos cuartos con su sonrisa tranquila y su oración silenciosa. No necesitaba decir mucho, bastaba su presencia. A veces, cuando el cansancio la vencía, se detenía frente al crucifijo y murmuraba: «Señor, sigue obrando, aunque no te vean». Una tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales, Ramírez la encontró mirando por la ventana del 307. «¿En qué piensas?», preguntó. Lucía respondió sin volverse. «En que los milagros no terminan, solo cambian de forma». Él se quedó junto a ella, contemplando la luz dorada que llenaba la habitación. En ese instante, el sonido de los monitores de un cuarto cercano comenzó a marcar un ritmo firme, como un corazón que despierta. Ambos se miraron y sonrieron. El viento movió suavemente las cortinas y una hoja de papel cayó al suelo. Era una vieja nota escrita por don Ernesto, encontrada meses atrás. «Si algún día me buscan, no me busquen en el cielo. Búsquenme donde alguien esté volviendo a creer». Lucía la levantó con cuidado y la colocó sobre el altar de la capilla. Luego cerró los ojos y oró en silencio. El Hospital San Gabriel seguía siendo un hospital, pero desde aquel milagro cada puerta, cada cama, cada lágrima se había convertido en una oportunidad para que la fe respirara entre tubos, batas y monitores. Y mientras el último rayo de sol se apagaba sobre el edificio, Lucía susurró con voz temblorosa, mirando hacia lo alto: «Gracias, Señor, porque lo imposible contigo nunca deja de repetirse». Era una madrugada silenciosa, de esas en que el hospital parece contener el aliento. Lucía caminaba por los pasillos casi vacíos, con la bata blanca flotando suavemente a su paso. El aire olía a desinfectante y café recalentado, pero también, de una manera que nadie podía explicar, a incienso y esperanza. Cada noche, antes de terminar su turno, ella pasaba por el cuarto 307, no para trabajar, sino para agradecer. Abrió la puerta despacio. Todo estaba ordenado. La cama impecable, las cortinas recogidas, una luz tenue encendida en la pared. Sobre la mesa, el crucifijo brillaba suavemente, reflejando el resplandor del pasillo. Lucía se sentó en el borde del lecho vacío y susurró: «Ya ha pasado un año, don Ernesto, y todavía lo siento aquí». Se quedó unos segundos en silencio. Luego tomó su cuaderno de notas y escribió: «Los milagros no se repiten, se multiplican en los corazones que los creen». Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era el doctor Ramírez. Llevaba en la mano una carpeta vieja, desgastada. «No podía dormir», dijo. «Pensé que te encontraría aquí». Lucía sonrió. «Siempre regreso. Este cuarto se volvió parte de mí». Ramírez asintió y se acercó. «Lucía, necesito mostrarte algo».
He estado revisando los registros del hospital. Encontré algo imposible. Abrió la carpeta. Dentro había una hoja amarillenta con fecha del día siguiente al milagro. En el encabezado decía: Informe complementario, caso 307. Lucía frunció el ceño. Eso no existía antes. Lo sé, dijo él. Y sin embargo aquí está. Mira el final. Ella leyó la última línea en voz alta con voz temblorosa. El paciente ha sido dado de alta por indicación superior. Firmado E. Salgado. Lucía lo miró sin poder hablar. Ramírez se pasó la mano por el cabello, nervioso. No hay registro de quién subió esto al sistema. Ningún usuario, ningún código. Pero ahí está. Lucía sostuvo el papel entre sus dedos. Lo sintió cálido, como si hubiera sido escrito hace unos segundos. Entonces, doctor, no se ha ido del todo. Ambos guardaron silencio. Un rayo de luz se filtró desde la ventana, aunque el amanecer aún no había llegado. Ramírez respiró hondo. A veces me pregunto por qué pasó aquí, con nosotros. ¿Por qué este hospital? ¿Por qué ese hombre? Lucía miró al crucifijo y respondió: porque tal vez Dios necesitaba recordarnos que los milagros no ocurren en templos, sino donde la fe parece haber muerto. De repente, se escuchó un llanto en el pasillo. Lucía y Ramírez corrieron. Era una madre desesperada, abrazando a su hijo inconsciente en una camilla. Los médicos gritaban órdenes, intentando reanimarlo. La escena era un espejo de aquella noche, un año atrás. «No responde», gritó uno de los doctores. Su corazón se detuvo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sin pensar, corrió hacia el niño. «Déjenme intentarlo», dijo con autoridad. Ramírez, sin entender por qué, asintió. Lucía tomó la mano del pequeño, cerró los ojos y comenzó a orar en silencio. Sus labios se movían apenas, pero en la sala se sintió una paz repentina. El aire cambió. Los monitores dejaron de sonar en tono plano y de pronto el pitido volvió. Un ritmo débil, pero real. «Tiene pulso», gritó un enfermero. El médico se quedó congelado. Esto no puede ser». Ramírez miró a Lucía, que seguía de rodillas junto a la camilla. Sus ojos brillaban, pero no de sorpresa, sino de gratitud. El niño abrió lentamente los ojos, miró a su madre y sonrió con debilidad. «Mamá, soñé con un señor que me dijo que regresara. Dijo que todavía no era mi hora». La madre, entre lágrimas, lo abrazó con fuerza. «¿Cómo se llamaba, hijo?», preguntó Lucía con suavidad. «Ernesto», respondió el niño antes de quedarse dormido. El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se atrevió a hablar. Solo Ramírez, con la voz temblorosa, murmuró: «Otra vez, en este mismo lugar». Lucía tomó aire y una lágrima le rodó por la mejilla. «No es otra vez, doctor. Es la continuación. Los milagros no terminan. Siguen obrando donde se los necesita». Esa madrugada, el hospital entero volvió a encenderse. Algunos decían que la luz de los pasillos era más clara, más cálida. Otros juraban haber visto una sombra de hombre pasar frente al 307 con una bata blanca y una sonrisa tranquila. Horas después, cuando el sol ya asomaba, Ramírez reunió al equipo en la capilla. «No sé qué explicación quieren», dijo mirando a todos, «pero después de esta noche les aseguro que ya no somos el mismo hospital». Lucía permanecía en silencio, sosteniendo el crucifijo. Se acercó al altar y lo levantó. Don Ernesto vino a recordarnos que el milagro no está en la resurrección del cuerpo, sino en la del corazón. Hoy, este lugar vuelve a nacer. El personal aplaudió en silencio. Algunos lloraban. Una enfermera joven se arrodilló, pidiendo por su madre enferma. Un médico que siempre se burlaba de las oraciones hizo la señal de la cruz. El aire estaba lleno de fe, de humildad, de asombro. Esa tarde, mientras Lucía escribía su reporte, Ramírez entró con un sobre en la mano. «Llegó esto por correo», dijo, «sin remitente». Ella lo abrió. Dentro había una fotografía vieja, amarillenta. Era el cuarto 307, tal como estaba el día del milagro, pero con una diferencia. En la esquina, junto a la cama, se distinguía una figura. No era clara, apenas una silueta luminosa, pero ambos supieron quién era. Lucía respiró hondo. «Él nunca se fue, doctor. Solo nos enseñó cómo quedarnos». Ramírez asintió. «Sí, porque a veces el cielo no se abre hacia arriba,
sino hacia adentro. Lucía miró la foto una última vez y la colocó sobre el altar junto al crucifijo. Luego escribió en su cuaderno: el milagro más grande no fue que Ernesto volviera a la vida, sino que todos nosotros aprendimos a vivir con fe. Esa noche, cuando el hospital volvió al silencio, una voz pareció recorrer los pasillos, suave como un suspiro. Gracias por no rendirse. Lucía alzó la cabeza y por un instante juraría haber visto a don Ernesto de pie en la puerta, sonriendo. Luego, la luz parpadeó y todo volvió a la calma. Pero en el monitor del cuarto 307, sin cables conectados, apareció una línea verde. Un solo latido. Y en ese instante, todo el hospital entendió que el milagro no había terminado. Solo había cambiado de forma. El amanecer del 10º día después del segundo milagro cubrió al Hospital San Gabriel con una luz que parecía distinta, más viva, más suave. El sol entraba por los ventanales del pasillo principal y bañaba las paredes blancas como si fueran mármol sagrado. El olor a alcohol y desinfectante seguía ahí, pero mezclado con algo nuevo, una fragancia leve a flores, imposible de explicar. Lucía llegó temprano, como siempre. En su pecho, bajo la bata, el crucifijo de don Ernesto descansaba tibio, casi palpitante. Caminó sin prisa por el corredor y notó que todos la saludaban con una sonrisa discreta. En los ojos de los médicos, incluso de los más escépticos, se leía una certeza callada. Algo más grande que nosotros habita aquí. El doctor Ramírez la esperaba frente al 307. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un gesto de serenidad. Lucía, dijo con voz baja, el comité quiere cerrar oficialmente el caso, no como inexplicable, sino como acto extraordinario de fe. Ella lo miró con ternura. ¿Y qué opinas tú, doctor? Que ya no necesito entenderlo, solo agradecerlo. Entraron juntos al cuarto. Estaba vacío, limpio, pero lleno de esa presencia invisible que nunca se fue. El monitor seguía allí, desconectado, pero cada tanto, una línea verde aparecía por segundos, como si el corazón del milagro siguiera latiendo dentro de esas paredes. Lucía se sentó al borde de la cama y cerró los ojos. Don Ernesto, susurró, si estás escuchando, quiero que sepas que todo cambió, que este hospital ya no teme a lo que no puede explicar. El silencio que siguió era tan profundo que podía oírse el crujir de los tubos fluorescentes. Ramírez se acercó y colocó sobre la mesa una nueva carpeta. «Es mi último informe», dijo. «Después de esto me jubilo». Lucía lo miró sorprendida. «¿Te vas?» «Sí, pero me voy en paz. He pasado 30 años buscando curar cuerpos y me voy sabiendo que lo más importante era aprender a sanar almas». Ella asintió. «Entonces cumpliste tu misión». «No», respondió él con una sonrisa. «La cumplimos». El resto del personal fue llegando poco a poco. Nadie habló. Solo se colocaron alrededor del cuarto, en círculo. Una enfermera encendió una vela. Otro colocó flores. Lucía levantó el crucifijo y dijo: «Hoy no venimos a recordar una muerte, sino una promesa. La promesa de que Dios no abandona ni los pasillos más fríos, ni los diagnósticos más duros». Un murmullo de amén llenó la habitación. En ese instante, la luz del sol atravesó el ventanal y se reflejó justo sobre el crucifijo. La llama de la vela titiló con fuerza y un aroma dulce, a madera, a pan recién horneado, inundó el aire. Todos se miraron con asombro. Nadie dijo nada, pero sabían, él estaba ahí. Horas más tarde, cuando la jornada terminó, Ramírez caminó hasta la capilla. Se arrodilló en silencio. Detrás de él, Lucía encendió una vela. «¿Sabes qué pienso a veces?», dijo él sin volverse. «Que los milagros no son para romper las leyes de la ciencia, sino para recordarnos que hay leyes que la ciencia no ha descubierto todavía». Lucía sonrió. «O tal vez para recordarnos que el amor también es una medicina». Salieron juntos al patio. El atardecer caía lento, dorado. Un grupo de pacientes hacía una pequeña oración alrededor de una fuente. Entre ellos estaba la madre del niño, que había vuelto a la vida. Cuando vio a Lucía, se acercó y le entregó una carta. «Mi hijo dibujó esto para usted», dijo. Lucía abrió el papel. Era un dibujo infantil, el hospital, el sol, y en medio, un hombre con bata blanca y alas. Abajo, el niño había escrito:
Gracias, señor Ernesto, por dejarme volver. Lucía apretó el dibujo contra el pecho conteniendo las lágrimas. Gracias, Dios mío, susurró, porque tu manera de sanar no conoce límites. Esa noche, el hospital quedó en calma. El viento soplaba entre los árboles del jardín y hacía que las ventanas vibraran con un sonido suave, casi como un canto. Lucía regresó al 307 por última vez antes de irse. Entró, encendió la lámpara y se quedó de pie frente al crucifijo. Ya cumplí, señor, dijo. Si mañana no despierto, sabré que mi vida valió la pena por haber visto tu mano obrar. De repente, la lámpara parpadeó. En la pared apareció por un instante la sombra de un hombre, alta, delgada, con los brazos abiertos. Lucía no sintió miedo. Sonrió. Buenas noches, don Ernesto. La sombra desapareció y la luz se estabilizó. Al amanecer siguiente, el doctor Ramírez llegó al hospital y encontró una nota en su escritorio. Era de Lucía. Hoy es mi último turno. Me voy a servir en un hogar de ancianos donde también hay almas que esperan un milagro. Si alguna vez duda, mire al cielo y recuerde, lo imposible solo necesita un poco de fe. Ramírez se quedó en silencio largo rato. Luego fue hasta el cuarto 307. El crucifijo seguía allí, brillante, y sobre la cama el dibujo del niño yacía perfectamente doblado. En el monitor, una sola línea verde se encendió por unos segundos. Un solo latido. El médico se sentó y cerró los ojos. «Gracias, señor», murmuró, «porque no dejaste de enseñarnos, ni siquiera cuando creímos haberlo visto todo». Afuera, el sol ascendía despacio. Los primeros rayos se colaban por las ventanas y pintaban el pasillo con tonos de oro. Una enfermera joven pasó frente al cuarto. Se detuvo y miró hacia adentro. Vio al doctor Ramírez con la cabeza inclinada y sobre el crucifijo una luz que no venía del sol. «Parece que alguien más está rezando con él», dijo en voz baja. Y así, en ese amanecer tranquilo, el Hospital San Gabriel volvió a despertar, con máquinas, bisturís, rezos y milagros, con ciencia y con fe, trabajando de la mano. Y mientras los pasillos se llenaban de vida, una certeza permanecía en el corazón de todos. El milagro no había terminado, solo había aprendido a quedarse. A veces los milagros no llegan con trompetas ni luces, sino con el sonido tenue de un monitor que vuelve a latir, con una oración que sube en silencio, con una lágrima que cae sin ser vista. El Hospital San Gabriel quedó marcado por ese misterio que ningún informe pudo explicar. Pero en cada rincón, en cada historia que siguió, algo cambió para siempre. La fe dejó de ser un rumor para convertirse en una presencia viva. Lucía siguió su camino. En el hogar de ancianos donde comenzó a servir, los enfermos decían que su sola voz traía paz. A veces, al contarles su historia, ella decía, «No fui yo, fue él, que eligió un hospital cualquiera para recordarnos que todavía hay esperanza». El doctor Ramírez, ya retirado, visitaba cada mes el 307, llevaba flores y se sentaba en silencio frente al crucifijo. Muchos lo vieron sonreír mirando hacia la cama vacía. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía, «Porque aquí aprendí que la ciencia sana el cuerpo, pero solo Dios cura el alma». Y el hospital siguió recibiendo vidas, diagnósticos, lágrimas y oraciones. Los que entraban con miedo salían con algo nuevo en el corazón. Nadie lo podía explicar, pero todos lo sentían. El caso de don Ernesto quedó guardado en un archivo especial, bajo un título simple: «Lo que la ciencia no explica, la fe sostiene». Los rumores sobre su presencia seguían vivos. Algunos decían haberlo visto pasar por los pasillos en noches de tormenta, dejando tras de sí un aroma a madera y pan. Otros afirmaban que en los momentos más difíciles una voz suave susurraba, «No temas, todavía no es la última palabra». Y así, entre los murmullos del viento y las oraciones susurradas, el milagro siguió obrando, invisible pero constante, porque el verdadero milagro no fue que un hombre volviera a la vida, sino que una comunidad entera aprendiera a creer de nuevo. Hoy, si uno entra al Hospital San Gabriel, puede ver una placa junto al crucifijo del 307. Aquí, donde la ciencia se detuvo, la fe siguió caminando. Esa frase, sencilla y eterna, resume todo lo que quedó. Porque cuando la desesperanza dice «no hay nada que hacer», la fe responde
todavía queda Dios. Y quizás esa sea la lección que don Ernesto quiso dejar, que incluso en los lugares donde el dolor parece tener la última palabra, el cielo aún se atreve a escribir una línea más. ¿Tú también lo crees? ¿También has sentido alguna vez que algo imposible se movía dentro de ti justo cuando ibas a rendirte? Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu testimonio. Escribe de dónde nos ves y susurra tu propio amén. Y si deseas apoyar este trabajo de fe, puedes hacerlo con un super thanks. Cada gesto, cada palabra, cada oración ayuda a que más personas recuerden que los milagros siguen vivos. Porque mientras haya alguien que crea, Dios seguirá haciendo lo imposible posible.